Ser Podcast. Nuño Domínguez, tú que estás aquí, muy buenos días. Buenos días, presente. Nacho Carretero, muy buenos días. Buenos días desde la distancia. ¿Qué te ha pasado? Bueno, nada especial, que me comunicaron el otro día que estuve en contacto con un positivo, entonces pues lógicamente me quedé en casa, me hice una PCR y me acaban de decir que es negativa la PCR, por lo tanto buenas noticias, pero sí, por precaución pues preferí no ir, que no está la cosa como para arriesgar. Yo también agradezco que no arriesgues y que no hayas aparecido por aquí. Puedes aprovechar para cortarte el pelo, pero no, porque tampoco puedes ir a la peluquería. Podría hacerlo yo mismo, pero no. Bueno, tienes 10 días por delante, tú mismo. Sí, puedes probar tus dotes de peluquero. Esta mañana pensábamos, sobre todo en ti, bueno, en los dos, porque a los dos os gusta el fútbol, pero esta mañana pensábamos en ti porque cuando hablábamos en la sección de deportes de lo apretada que está la liga en la cabeza, que parece que ninguno de los que están arriba quieran ganar la liga, porque todos van empatando, cuando uno empata todos empatan, cuando uno pierde todos pierden, que nos acordábamos, Nacho, de aquellas ligas que se deciden en el último minuto, incluso en el último penalti. Tú sabes mucho de eso, ¿no? Sí, algo de experiencia tengo, yo y todos los deportivistas, de perder una liga. Es que si lo piensas, esto ocurrió, el penalti de Jukic ocurrió en el año 94. O sea, es que esto ya pasó toda una vida. Pero si lo piensas ahora, tantos años después, tú dices, esa situación que salió de la cabeza más enrevesada de un guionista loco. Claro. Porque es la última jornada de una liga, en el último minuto hay un penalti y si lo metes eres campeón y si lo fallas pierdes la liga. Sí. Es espectacular. Pero a mí me gustan estas ligas así. ¿A ti no te gustan, Nuño? Bueno, si las gana tu equipo te gustan más. Claro. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo... A ti te gusta un poco más. Sí. No, recuerdos traumáticos. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de las ligas que el Barça ganó en Tenerife, por ejemplo. Claro. Ese tipo de cosas yo me acuerdo mucho. Yo me acuerdo para mal también. Y además los malos recuerdos creo que se quedan más en la mente que los buenos. Pero es como yo de las ligas de Tenerife me acuerdo mucho. Bueno, éramos pequeños, ¿no? Pero bueno, vosotros erais pequeños. Éramos todos más jóvenes, quería decir, ¿no? Sí, pero esos fueron espectaculares, contra pronóstico, y 2 años seguidos pasando lo mismo, ¿no? Sí, fueron 2 años increíble. Consecutivos. Claro, el guionista renovó temporada y decidió que iba a hacerle el mismo final a la serie. Pero yo sí pienso, ¿no, Nuño? Que las ligas así apretadas hasta el último minuto, hombre, es verdad que si gana tu equipo mejor, sí, pero yo sí que creo que le da mucha más emoción. Es lo que hablábamos el otro día, es lo que debería ser una competición de este tipo, ¿no? Con emoción hasta el último momento y con varios equipos igualados, ¿no? Como esas ligas que también recordamos todos, ¿no? Que eran de dos equipos y los dos con 100 puntos. Y que aquellos que tienen menos presupuesto ves que tienen opciones también de ganarla. Yo creo que lo vuelve más emocionante. Me da la sensación de que este año el guionista ha vuelto a tomar el control, está a los mandos otra vez. Pero si es el mismo de las ligas de Tenerife, yo estoy tranquila. Ahí lo dejo. Cuidado que no sea el del penalti de Jukic. Bueno, también nos favoreció el penalti de Jukic a nosotros. Claro, o sea, claro, a mí perspectiva tuya, correcto. El guionista siempre me favorece. ¿Y con VAR o sin VAR? ¿Tenéis criterios sobre esto? Con VAR de copas no, con VAR de revisión de la jugada. Yo es que el VAR es una máquina que debería estar más al servicio de la persona, ¿no? Del árbitro. Entonces, si el árbitro considera que el VAR ha visto una mano, pero que esa mano ha sido involuntaria, pues no debería ni consultarlo. Pero claro... Es que hay mucha polémica sobre esto. Sí, hay mucha lo que pasa es que, como yo digo muchas veces, como a mí me gusta tanto el rugby siempre revisan las jugadas a través del televisor, nunca pasa nada. No sé si la polémica está justificada y eso o no. Que se da en buena caña. Y eso que se da en buena caña. ¿A ti con VAR o sin VAR? No, yo creo que el VAR es lógico y ya no hay vuelta atrás. El fútbol tiene que ser más justo y con el VAR es más justo. Otra cosa es que haya que mejorarlo, pues que haya que revisar los protocolos, pero el VAR ya es impensable que no haya VAR porque se cometían injusticias tremendas. Lo que pasa que con VAR o sin VAR, polémicas arbitrales siempre va a haber motivo de queja, siempre va a haber agravios. Eso siempre va a existir, porque yo creo que forma parte de la cultura del fútbol. La gente se enfada o entra en la polémica, y sobre todo los medios, porque les gusta, porque da juego. Tienen que llenar horas de emisión y páginas de los periódicos. A mí personalmente es que me aburre soberanamente las polémicas arbitrales. Yo creo que a cualquiera que le guste de verdad el fútbol, el tema arbitral le aburre. Es un rollo. Yo recordaba un día cuando los partidos empezaban, cuando el árbitro pitaba al principio y al final, o sea, duraban 90 minutos. Ahora cada partido dura 90 minutos sobre el terreno y una vida fuera del terreno. Y que igual suena tópico, pero es que al final quejarte del árbitro quiere decir que no has jugado lo suficientemente bien como para no ganar el partido. Exacto, ¿no? No has podido ganar por tus propios medios. Por cierto, ¿el Depor cómo va?
El Depor bien, gracias. Sigue en manos de ese guionista retorcido. Vale. Ángels, el Depor está en segunda B. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no sé. A lo mejor subía a segunda A. Está en otro mundo. Tú me preguntas por la Liga, por ganar la Liga, y yo te contesto, pero el Depor está en segunda B. Tú el dolor lo llevas por dentro. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Duele, así lo gritan en Nueva York, en Madrid, en Bruselas, en Sydney, en Santiago de Chile y en muchas otras ciudades del mundo y ciudades españolas. Este fin de semana la gente salía a la calle para solidarizarse con el pueblo colombiano para protestar por la crisis que está viviendo ese país. Son 15 días ya de paros, de violencia, de altercados. Todo empezó el 28 de abril. Ahí prendía la mecha de la reforma tributaria que el gobierno colombiano quería aprobar en el Congreso, pero día a día se va agravando la situación y se suman nuevas causas a la protesta originaria. Duele, dice el pueblo colombiano, pero duele, dice también el presidente Iván Duque, dice que le duelen las protestas. Nos duelen los miles de familias colombianas que han sido víctimas del vandalismo. En estas familias contamos las que han visto partir a sus hijos para enfrentar la criminalidad. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia. Vamos a poner hoy Colombia en el foco, porque es verdad que estos días en los tramos más informativos hemos estado hablando del balance, de los altercados, de las víctimas, de los desaparecidos, pero no hemos parado un momento de decir, bueno, pero ¿qué está pasando en Colombia? Nacho, ¿tú conoces ese país? Sí, estuve hace un par de años haciendo un reportaje para El País que titulamos Las Olvidadas de la Paz, y evidentemente lo que está pasando en Colombia exige un análisis profundo y un conocimiento que yo no tengo, pero sí en esa visita, en ese trabajo, también por ser un viaje por trabajo y tener que profundizar y estar sobre el terreno, pues te llevas ciertas sensaciones. Yo recuerdo que estuve en los departamentos de Caquetá y de La Guajira, que son dos departamentos bastante castigados, y ya entonces, hace 2 años, la situación de tensión, de inseguridad y de caos que se vivía en Colombia era tremenda. Y bueno, pues allí lo que te decían, yo cuando estuve, los datos eran que cada 3 días asesinaban a un líder social, de un movimiento social, activista, líder comunitario, etcétera. Que los paramilitares y las bandas criminales, como las denomina el Estado, las BACRIM, campan a sus anchas y controlan mucho territorio del país, y que hay una incomparecencia generalizada del Estado. Y claro, todo eso lo notabas como un caldo de cultivo, como una atmósfera que se percibía, como que estaba todo debajo de la alfombra, y me da la sensación de que la alfombra se ha levantado y ahora va a ser muy difícil parar eso. Nuño, ¿tú conoces Colombia? No lo conozco, no tengo pero me han dicho que es uno de los países más bonitos de América Latina. Sí, más bonito. Es una pena estar hablando de Yo estuve ahí cuando el plebiscito, yo conocí ese país cuando el plebiscito, que además fue un momento como de mucha esperanza, un momento de que las cosas podían cambiar mucho, podían cambiar a bien. Pasó lo que pasó con aquel plebiscito. Yo creo un poco lo que dice Nacho, ¿no? Que las cosas se iban ocultando debajo de la alfombra, y a lo mejor estos días la alfombra se está levantando, y quien nos lo puede contar bien es Carolina Ethel. Ella es periodista, es colombiana, trabajó durante 10 años en la Embajada de Colombia en Madrid, ella vive aquí en Madrid. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Carolina, que un día la llamamos para hablar de reggaetón, y ella me decía ahora para lo bueno y para lo malo. Claro, lo malo es lo que está pasando ahora en Colombia. ¿Tú cómo lo explicas, lo que está pasando en Colombia? Bueno, yo creo que Nacho y Nuño. Nacho, Nuño y tú han hecho un buen análisis de lo que está pasando. Hemos estado metiendo debajo de la alfombra un montón de situaciones que no se han solucionado, que vienen desde muchísimo más atrás que estos años recientes, pero yo me voy a limitar a septiembre de 2019, que fue cuando tuvimos una represión policial muy fuerte que acabó en la muerte de Javier Ordóñez, un abogado, en la calle de una manera absolutamente injustificada y frente a las cámaras, ¿no? Además con mucha soberbia estos policías. Y ahí yo creo que empezó un poco a esto que está pasando ahora, ¿no? que ya digo que viene de antes, pero sí, vamos a ponerlo ahí. Porque en diciembre de 2019 también asesinaron a un joven en una de esas manifestaciones que arrancaron con esto que pasó con Javier Ordóñez. Y ahí empezó a mí me gusta hablar de un tema del lenguaje, cómo estamos utilizando el lenguaje
de una manera que disfraza las cosas de lo que no son. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes ponían esa intervención del presidente Duque, ¿no? Y el presidente Duque habla de que nos duele las protestas, nos duele las personas que están siendo afectadas por el vandalismo. Entonces, cuando tú instalas ese discurso y desconoces que antes del vandalismo había una gran cantidad de personas saliendo pacíficamente a la calle, con tambores, con pancartas, además que llevan varios años en esto, ya te digo, varios años por limitarlo, porque esto es muy histórico. Cuando tú desconoces eso y centras el debate en el vandalismo, que ha sido una cosa que surgió unos días después del comienzo de las marchas, y que es lo que de alguna manera ha justificado, o con lo cual el gobierno ha justificado la esta represión. Locura con la policía y el ejército. Y cuando me dices que es un descontento que lleva desde hace tiempo y que quizá con la muerte de esta persona que tú decías, ¿el origen es la desigualdad? Sí, yo creo que el origen es la desigualdad y para no caer como en lo mismo que estamos escuchando por todos lados, que es muy válido, yo quisiera recomendar de las personas colombianas que están escribiendo en la prensa aquí, Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, ha hecho una columna maravillosa el domingo, pero vuelvo al tema del lenguaje. Yo voy a decir una cosa de mi niñez, como cuando hablé para venir aquí me contaron, como háblalo desde tú, colombiana, desde acá, ¿no? Más que periodista. Y se lo decía Fernando ahora, te dicen cuando en tu casa que hay que mejorar la raza. Yo creo que crecer en un país donde te están constantemente mandando el mensaje de que tú tienes que mejorar tu raza, cuando yo llevo 13 años viviendo aquí, claro, para mí ahora es chocante, pero yo crecí con eso, yo crecí con una abuela diciéndome eso. Y mejorar la raza quiere decir que tu raza no está bien, que ser indígena no está bien, que ser negro no está bien. Y esto, tú dices, yo crecí con una abuela diciéndome esto porque tu abuela pensaba que si tú no mejorabas la raza, tú no tendrías futuro. Claro, si yo no era un poquito más blanquita, entonces es complejo. Parece, mira que me estoy yendo a las profundidades de esto. No, pero es importante conocerlo. Estoy tratando también de sacar del tema político y del tema de tener una afiliación para un lado o para el otro. No es eso. Y lo que estamos viendo en el lenguaje de gobierno y el lenguaje del partido de gobierno es: nosotros solucionamos esto, ustedes váyanse a su resguardo, váyanse a su casa. Luego hemos visto también ayer cómo se hablaba de ciudadanos contra indígenas. ¿Y los indígenas qué son? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque es que todos somos de alguna manera indígenas en Colombia y todos somos ciudadanos. Entonces, a mí me parece importante por eso hablar del lenguaje, de cómo los comunicadores, yo he sido periodista y he sido comunicadora institucional, yo veo que hay una intencionalidad y hay una estrategia clarísima en cada lado. Y por eso, insisto, miremos el lenguaje. Y supongo que esas dos cosas de las que habláis, desigualdad y racismo, van juntas en Colombia, ¿no? Es decir, supongo que como en muchos otros países, las razas menos favorecidas son además claro, van las que juntos, no tienen el poder, pero ¿no? Estamos hablando de que la mayoría somos esos que tenemos que mejorar la raza. Y claro, si estamos estos de este lado, luego hay una minoría que ha reforzado su linaje europeo, su estatus, claro, y su nariz respingada y su bucle rubios, ¿no? Y entonces estos, digamos, estoy siendo como muy para hacerlo gráfico, ¿no? Estos son los que se han mantenido en el poder y los que, digamos, en este caos de gobierno que tenemos, la única solución que han ofrecido ha sido mandar al ejército a la calle. Carolina, que era lo que nos pasaba hace 8 años con el gobierno anterior. Nacho. Este diagnóstico que haces, que además es muy familiar en toda Latinoamérica, parece que se repite el paradigma, ¿no? Esas élites que parece que llevan siglos instaladas ahí en una forma de oligarquía y luego el pueblo llano sufriendo la desigualdad. En caso de Colombia, por colegas, por amigos que viven allí, hay quien opina, y no sé tu opinión, que en Colombia nunca zanjó su guerra civil, nunca ha terminado, que sigue ese conflicto ahí instalado y que el Estado no ha podido resolver eso y de hecho no controla diversas zonas del país. ¿Tú crees que ahí hay un germen que está sin cerrar y que desde ahí todo lo demás se amplifica y se agrava?
Sí, Nacho, definitivamente. Y creo que además es algo que deliberadamente no se ha querido zanjar, porque es que si se zanja, hay una serie de personas, de comunidad que ha ido construyendo, yo le digo, ese barrio vallado, donde viven, ¿no? Con vigilancia privada, con todo esto. Entonces, eso se va a derrumbar. Y es lo que pasa en toda América Latina. Entonces, sí creo que es algo que viene de muy atrás. Ayer, como les digo, paso muchas noches sin dormir, porque en la noche es cuando se apagan las luces y salen estas caravanas del ejército y de la policía a decirle a la gente, váyase para su casa, ¿no? Quiero decir, ¿por qué yo no puedo estar en la calle? Esa es la primera pregunta, ¿por qué no puedo estar en la calle? Sí, ¿no? Váyase para su casa. Pero ayer me acordaba de una novela de Álvaro Cepeda Zamudio, del grupo de Barranquilla, muy amigo de García Márquez, y que hizo una novela maravillosa que se llama La Casa Grande. Y si me lo permites, te quiero leer un pedacito, por favor, de un diálogo fantástico de dos soldados. Y dice no es tu culpa, tenías que hacerlo. No tenía que hacerlo, contesta. Dieron la orden de disparar y tuviste que hacerlo. No tenía que matarlo, no tenía que matar a un hombre que no conocía. Dieron la orden, todos dispararon, tú también tenías que disparar. No te preocupes tanto. Pude alzar el fusil, nada más alzar el fusil y no disparar. Sí, es verdad, pero no lo hice. Es por la costumbre, dieron la orden y disparaste. Tú no tienes la culpa. ¿Quién tiene la culpa entonces? No sé, es la costumbre de obedecer. Alguien tiene que tener la culpa, alguien no. La culpa es de todos. No te preocupes tanto. ¿Tú crees que se acuerde de mí? En este pueblo se acordarán de nosotros. En este pueblo se acordarán siempre. Somos nosotros los que olvidaremos. Qué buen resumen. Esto es un diálogo que ficcionó Cepeda Zamudio sobre la matanza de las bananeras en 1928. Imagínate. Pasó esto. Que podría escribirse ahora mismo. 61. Pero podría escribirse ahora mismo, Ángeles, y aprovecho, y perdón que me emociono, pero me parece oportunísimo el estreno del Olvido que seremos de Fernando Trueba. Anoche me fui a verlo. Y sinceramente tú ves esa película y es como si estuvieras viendo un telediario donde te está contando lo que está pasando en Colombia hoy. O sea, las cosas no han cambiado. Las cosas no han Desde cambiado. la muerte de Héctor Abad, las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. Y han empeorado, porque tú decías, en esta situación de desgobierno, la elección de Iván Duque, la presidencia de Iván Duque, ¿ha llevado el país a peor? Pues yo no quisiera ser la que dice que ha sido así, pero las evidencias lo muestran. El presidente Duque llevaba 1 año y medio de gobierno cuando estalló la pandemia, y en ese año y medio realmente se habían dedicado a, digamos, deshacer el proceso de paz, ¿no? Del presidente Santos. Sí. A desarmar la JEP, a tratar de minar la confianza de la gente en este proceso, y pienso que eso también tiene que ver con las, digamos, las manifestaciones que estamos teniendo ahora. Y el déficit tan grande que tenemos, que fue además lo que los llevó a presentar esa reforma tributaria humillante para la sociedad, ¿no? Y fue lo que llevó a la gente a las calles el 28 de abril. Y Carolina, por intentar buscar una salida, algo positivo, ¿tú crees, sé que la pregunta es compleja, demasiado compleja, pero ¿tú crees que hay una solución, que en algún punto, en alguna toma de decisión, en algún viraje está la solución a esta situación? Porque yo recuerdo cuando estuve allí, decía la directora de Oxfam en Colombia, decía que hacía un llamamiento y decía: Colombia no se graduó, déjennos que terminemos nuestro proceso y que resolvamos nuestros problemas, porque aún no lo hemos hecho. Y de cara al mundo parece como que el gobierno vende que en Colombia ya está solucionado todo, ya está terminado todo. La realidad parece decir que no. ¿Tú crees que es verdad que falta que Colombia se gradúe, que zanje sus problemas? Y si es así, ¿cómo puede hacerlo Colombia? Sí, yo creo que tiene algo de razón. Son sociedades o democracias jóvenes, ¿no? Aquí en Europa han pasado por un montón de situaciones. Bueno, eso por un lado, pero lo que me parece importante es que esto que está pasando ahora, como les acabo de mostrar en un libro que recomiendo muchísimo, viene pasando
todo el tiempo. Nos hemos dado cuenta, somos conscientes, viendo la película de ayer lo vemos, está clarísimo que estas cosas han pasado. A mí me parece que lo positivo, si se quiere, de lo que está pasando ahora es que no es nada novedoso, pero hay una consistencia y se ha conseguido la vinculación de la comunidad internacional, de personalidades, de la diáspora colombiana, que la diáspora colombiana es preciosa, porque si hay algo que tenemos los colombianos, es un orgullo de ser colombianos impresionante, así nos hayan sacado corriendo del país, porque la mayoría de la diáspora colombiana no salió porque quería. Si tú haces una encuesta a la diáspora colombiana, te prometo que todos están soñando con volver. Todos están ahorrando para comprar su casita y poder volver, pero fueron expulsados justamente por esa inequidad. Entonces, creo que si hay algo positivo ahora es que hay gente alrededor de este tema, gente sensata, sin estas polaridades políticas, que creo que eso no ayuda a nada. Si se va a solucionar, Nacho, sí es una pregunta difícil. Yo no sé si se va a solucionar ahora, pero yo sí creo que esta juventud que no pide permiso para decir lo que piensa nos está dando una lección impresionante. Por ejemplo, a mi generación, que crecimos comprendiendo que había que estudiar, trabajar, estudiar, esforzarse y llevarle una botella de whisky al notario para que te regestionara rápido y llevar una cremita a la secretaria para que te atendiera bien. Esta juventud dice no, pero si la gente está haciendo su trabajo y le están pagando por eso, que responda. Yo los admiro mucho y siento que están pasando cosas. Ayer finalmente, fíjate, el lenguaje otra vez, después de tantos días finalmente el gobierno acepta que hablemos o que hablen de negociación, sí, ¿no? Sí. Imagínate todo lo que tuvo que pasar para aceptar una palabra tan sencilla como negociar. Hablemos. Y tan importante. Dos recomendaciones, El olvido que seremos, yo también la he visto y me parece una película, bueno, el libro, ¿qué te voy a decir a ti? El libro tiene que ser un libro de cabecera para muchísima gente, la película refleja perfectamente lo que cuenta el libro y además, si como dices tú, podría ser trasladada a día de hoy, es decir, como si no hubieran pasado los años desde que fue asesinado Héctor Abad. Y el libro, recuérdame el título del libro, por favor. La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio, y si me permiten ya recomiendo también a Ricardo Silva Romero, que también es un maravilloso columnista y tiene un libro que se llama Río Muerto. Y ya de último, mi colega Winston Manrique de W Magazine publicó ayer un compendio de escritores e intelectuales colombianos dando su opinión sobre lo que está pasando y es muy, muy interesante. Y además que esta situación a España le interpela directamente, por razones obvias, exacto, por la conexión, exacto, y porque aquí hay una diáspora de colombianos amplísima y hay cierto silencio, a mí me da esa impresión, que hay cierto silencio institucional. Por eso, perdón, Carolina. No, Nacho, te quería decir que colombianos, pero también españoles colombianos como yo que vivimos aquí. España es un país muy diverso, por eso también les quiero agradecer que hayan abierto este espacio de esta forma, porque yo estoy aquí como colombiana, pero también como española. Claro, yo te agradezco muchísimo que hayas venido, me parecía muy importante porque, insisto, llevábamos muchos días dando los titulares de los enfrentamientos, poniendo sonidos de esos enfrentamientos, pero no nos habíamos parado un poco, vamos a buscar cuáles son los orígenes y las causas. Como siempre. Y una cosa más solamente, de lo que decía Nacho, sí que hay una movilización muy importante en toda Europa de colombianos, en España hemos estado este fin de semana lo hemos visto, días, en la Puerta del Sol, en el Retiro, también en la Embajada han estado. Y en toda Europa y en todo el mundo. Yo te agradezco muchísimo, siempre es un gusto hablar contigo, para cosas divertidas como el reggaetón o para que nos expliques la realidad de tu país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Un abrazo, mucho ánimo. Y con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero, que por cierto, Nacho, tú y yo no tenemos nada que ver en los anuncios de la obra de teatro de Fariña, que conste, ¿no? ¿O tú tienes algo que ver? Que quede claro que eso no tiene nada que ver conmigo. Claro, pero es que me ha hecho mucha gracia porque he escuchado ahora el anuncio, digo, pero si está Nacho aquí. Tienes que hacer una declaración de conflicto de intereses. Claro, no sé yo si esto está bien visto. Pero yo que sé, el marketing va por un lado y la profesionalidad periodística por el otro. Que eso es lo nuestro es la profesionalidad periodística. Exacto, separemos mundos. Venga, separémonos. Año 1990, era ministro de Sanidad García Vargas y explicaba en la cadena SER la campaña institucional Póntelo, Pónselo. Esta es una campaña que durará aproximadamente un mes, que va a costar 600 millones de pesetas que distribuiremos a partes iguales entre los ministerios de Asuntos Sociales y de Sanidad y, como todo el mundo sabe, va dirigida a los jóvenes.
Decía el ministro Julián García Vargas que las familias o la sociedad civil tendrían que ser las responsables de alertar del problema de no usar preservativos, pero que como esto no ocurría, esa responsabilidad recaía en la política. Y nosotros pensamos que esa prevención se tendría que hacer en el seno de las familias preferentemente, o en el seno de la sociedad civil, de organizaciones de padres, de organizaciones incluso de carácter religioso. Pero la experiencia es que no ocurre de esa manera. Y por lo tanto alguien tiene que hacer frente a una realidad que es bastante preocupante. Y no me corta nada decírselo a mi chico. Chaval, es bueno usar preservativo. Controlo la jugada. Ponerlo me resulta divertido. Y no me corta nada, nada. Pero 2 años antes, en el 88, ya se había lanzado una campaña previa, SIDA no da, que seguramente mucha gente se acuerde, decía SIDA no da, no cambies tu vida por el SIDA. Declaraciones institucionales, canciones y sobre todo aquel anuncio de televisión en el que un profesor preguntaba por la procedencia de un preservativo y uno a uno los alumnos y alumnas se iban levantando alegando que cada uno de ellos era su propietario. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo. Esta campaña, insisto, es de 1990. Aquí los chicos tenían 9 o 10 años. ¿Tú la recuerdas, Nuño? La recuerdo perfectamente. Es que ahora estaba escuchando el anuncio y me acuerdo de las imágenes. Y también de la de SIDA no da. SIDA porque no es que da. además eran dibujos animados. Yo tenía 9 años, claro. 8 años, y claro, un anuncio con dibujos animados era interesantísimo. Los simbolitos de hombre-mujer, ¿no? Yo creo que pues ahí fue cuando igual me aprendí lo que querían decir cada uno. O sea. ¿Y tú, Nacho, te acuerdas? Yo también, me acuerdo perfectamente. También tenía 8 años aproximadamente y me acuerdo con mucha nitidez, pero yo creo que ambos nos acordamos y toda nuestra generación se acuerda porque fue como una ruptura, fue como una ruptura de tabú tremenda, que enseñar un preservativo en televisión, hablar de ello, verlo con tus padres en casa, el anuncio, y eso supuso para mí, una ruptura muy grande y creo que además nosotros somos la generación que cambió eso, esa tensión se rompió porque veníamos de esa libertad, de esa ruptura con el franquismo, pero muy ridiculizada, con películas de destape, erotismo, todo tenía como un mantra de tabú absurdo, y esto por primera vez se estaba hablando de sexo sin ridiculizarlo y sin folclore, se estaba hablando de sexo a las claras. Entonces, claro, eso supuso una ruptura, supuso un cambio muy, muy brusco y que a todos nos quedó grabado. Y yo recuerdo que el éxito de estas campañas también fue llegar a la sociedad, es decir, nosotros decíamos SIDA no da, o póntelo, pónselo, es un eslogan que al final pasó de la publicidad a la sociedad y se decía, pues no sé, como también pasa con el humor, ¿no? Los chistes que se viralizan en la sociedad y tal, y yo creo que ese fue el gran triunfo de esta campaña, porque además hay que recordar que hubo oposición por parte de la Iglesia, oposición dentro del gobierno socialista, gobierno socialista, que por cierto he leído declaraciones que contaban que había ciertos ministros que, por ejemplo, el ministro de Educación no quería que ese anuncio fuese en una clase, y por eso se hizo en un gimnasio. Por ejemplo, mira, hemos reparado en estas campañas porque es verdad que yo tengo la sensación que campañas de este tipo ya no se hacen, pero en cambio el número de casos de enfermedades de transmisión sexual va en aumento día a día. Las infecciones se incrementan cada año un 26%. Y claro, nos preguntábamos por qué, ¿no? Y también queríamos saber de qué hablamos cuando nos referimos a estas infecciones, a las ITS, las enfermedades de transmisión sexual. Así que Alejandro Martín Gorgojos, miembro del grupo de ITS de la Academia Española de Dermatología y Venerología, trabaja en el servicio de ITS del Ayuntamiento de Madrid. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Sánchez. ¿Qué entendemos por ITS? ¿Cuáles infecciones de transmisión sexual, pero cuáles son las más comunes? Pues bueno, las infecciones de transmisión sexual, normalmente cuando hablamos de ellas solemos hablar fundamentalmente de las que son de declaración obligatoria, que son además de las que tenemos datos objetivos. Y en este sentido, las que tendríamos que considerar como ITS bacterianas frecuentes y con un aumento considerable de su incidencia son la sífilis, el gonococo y la clamidia. Uh-huh. Llamamos ITS en lugar de ETS precisamente porque la
una proporción grande de infecciones no dan síntomas. Por eso antes hablábamos de enfermedades pensando que la mayor parte de infecciones iban a dar síntomas, pero ahora hablamos de infecciones y es importante que las personas sepan que hay que hacer pruebas para cribar las infecciones de transmisión sexual si existen situaciones de riesgo. ¿Cuáles son las causas que piensas que hacen que vayan en aumento? Pues las causas no son únicas ni unívocas. Yo creo que es un fenómeno complejo. Desde luego hay una relajación en el uso del preservativo, hay menos uso de preservativo. Por otra parte, también está cambiando nuestra concepción sobre la sexualidad, sobre la afectosexualidad. Es importante también que haya buena educación en este sentido, lo cual hace que pues no sea infrecuente que haya un mayor número de parejas sexuales, más de lo que solía pasar antes. Uh-huh. Y por último, una cosa que es importante también insistir es en el uso de drogas, consumo de alcohol y otras drogas, que en algunos ámbitos está normalizado y que incluso hay algunas situaciones de sexualización del uso de drogas. Mira, escúchate esto. Es normal que te entren ganas de hacerlo en la de tus padres. Uy, si no están tus padres, claro. De darte un festival, cuando vas de festival. Ganas de meter primera y segunda y tercera y es normal. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. No te compliques y usa siempre preservativo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España. Esta es la última campaña que se hizo en 2019 del Ministerio de Sanidad para el uso del preservativo. Voy a incorporar a esta conversación a Manuel Francos, epidemiólogo, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, profesor de la Universidad de Alcalá y que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, nos quedan claras las causas del aumento y nos lo decía ahora Alejandro, de la transmisión de enfermedades sexuales, falta de información, falta de políticas, multiplicación de parejas sexuales, pérdida del miedo, menor uso del preservativo. ¿Tú por dónde empezarías? Porque estamos viendo que campañas prácticamente no ha habido, estas del 2019, pero las otras se remontan a casi 30 años antes. ¿Por dónde deberíamos empezar? Pues fíjate, a mí me ha pasado ahora mismo una cosa curiosísima, es que acabo de terminar el curso de epidemiología en la Universidad de Alcalá y de repente me he dado cuenta de que nuestro desconocimiento, tanto de los alumnos como mío, de lo que había pasado con toda la epidemia del VIH-Sida en España, era enorme. Y de repente me di cuenta de decir, bueno, cuando tú estudiabas medicina, esto era lo que había que estudiar, o sea, era nuestro COVID en aquel momento. Y veíamos los casos y luego tuve la suerte de irme a Berlín y allí acabé en el departamento de infecciosas, entonces era como bueno, pues como es la pandemia de COVID ahora mismo. Y de repente piensas, 20, 25 años después, se nos ha olvidado todo. Y no hay una continuación ni del conocimiento ni de las campañas, porque, bueno, en el fondo es la epidemia de VIH-Sida es uno de los galardones o de las medallas que nos ponemos en el mundo de la epidemiología y de la clínica, que hemos sabido, aunque no tengamos una vacuna, hemos sabido controlarlo perfectamente y hemos pasado de ser una enfermedad infecciosa que nos mataba a ser una enfermedad crónica. Entonces esto es fascinante, ¿no? Pero esto hace que realmente se olvide. Dice, bueno, una enfermedad crónica, bueno, pues claro, como tantas otras tenemos. Y además es una enfermedad crónica pues residual, porque esto no es la diabetes ni la hipertensión, en donde nos dejamos millones y millones todas las comunidades autónomas. Entonces, realmente, pues se ha ido relajando. Sí. Y cuando no está en la palestra y no está en la mesa, ni en la vuestra, ni en la de los profesores, ni en la de los estudiantes... Se va olvidando como si no existiera. Y es escalofriante, porque yo esta mañana mirando las cifras de cuánto mataba el SIDA en España en la época de estas campañas, y son casi 5.000 muertos al año de SIDA en España. La mayoría hombres, pues, estaba muy asociado también al uso de drogas, etc. Sí. ¿Quién tiene que tener la responsabilidad de la prevención? Porque escuchábamos en el 90 como Julián García Vargas, como el ministro decía, estos son las familias, el entorno social, las familias, el entorno social también, pero las instituciones también. Sí, claro, las instituciones también, y fíjate, me ha parecido interesantísimo lo que decía él, ¿no? Decía, es una campaña, nos gastamos 600 millones de pesetas de aquellas. Que suena muchísimo. Sí, efectivamente, suena como fascinante. Y decía, y es una campaña que no es solo del Ministerio de Sanidad, también era de Educación, ¿no? Creo que he entendido. Entonces, esto de que sean intersectoriales es fundamental, porque si pensamos realmente cómo hemos pasado la pandemia, la epidemia de VIH-Sida, no... Recordamos esas campañas, recordamos el SIDA nodal, muñequito, y todo lo que aprendemos, nos acordamos de la siguiente ministra, pero realmente son muchas cosas las que sucedieron, muchas cosas que tenían que ver con la ciencia, con la epidemiología, con los datos, con la farmacología, con Magic Jordan, con Rock Hudson. Entonces, al final es una mezcla de todo, ¿no? Teníamos las celebrities que de repente iba cambiando todo, mi abuela diciendo, pero no puede ser este hombre, y de repente... Pero mira, estamos hablando del SIDA, pero nos decía Alejandro que las más comunes son sífilis, gonorrea o la clamidea. Y
Claro, falta de información. Por ejemplo, pienso en de los adolescentes, que ahora tienen información que les llega de todos lados, que tienes la sensación que les bombardea, pero en cambio no la tienen, ¿no? Bueno, sí, a mí me gustaría, si me lo permitís, hacer un pequeño comentario. Bueno, pues ahora mismo los casos de SIDA son prácticamente marginales, no se están viendo en España prácticamente nada, porque es cierto que hay buena detección de casos de VIH, de infección por VIH, por lo cual no debemos confundir VIH y SIDA, porque existe además un fenómeno de estigmatización de personas que conviven con el VIH, teniendo en cuenta además que el tratamiento antirretroviral hace que los pacientes que tienen una carga viral indetectable no transmitan el VIH. Pero Alejandro, recuerdo que eso es uno de los motivos por los que a veces no se utiliza preservativo, porque precisamente hay seguridad en que no se va a transmitir el VIH. Pero igual no somos conscientes y sigue existiendo esa infección, es decir, aunque los antirretrovirales... Porque y supongo que entre jóvenes también. Porque en la ONU se establecieron unos objetivos de 90-90-90, que además se han adherido una serie de ciudades, entre ellas el municipio de Madrid, para intentar conseguir que el primer 90, que sea que más del 90% de las personas que conviven con el VIH sepan y tengan identificada la infección. Y es verdad que en España no llegamos a ese 90%. Manuel, ¿disminuye, Manuel, la percepción del riesgo? Cuando te preguntaba, ¿no? por los jóvenes, ¿disminuye la percepción de riesgo? Con lo cual no tienen miedo. Claro, completamente. Porque yo creo que ahora mismo los adolescentes y los jóvenes tienen sus problemas, vienen más por ejemplo, con todo el tema de las tecnologías, las tabletas, el bullying. Para ellos el sexo tiene, por desgracia, mucho que ver con la violencia de género. El discurso es otro completamente y no se está hablando de este ¿Y cuál tema. tiene que ser ¿cómo se puede llegar a ellos? ¿Cuál debería ser la campaña ideal? Yo no soy un experto. Yo es que creo que ahora mismo al no ser un problema tan grande como lo fue el VIH, y ahora mismo el problema es el COVID, no hablamos de otra cosa, realmente ahora mismo lo que podríamos hacer, y seguramente lo más efectivo, es decir muy claramente que todas estas que tú te puedes hacer un test, un screening, y que lo puedes controlar, y que los chavales y las familias seamos conscientes de ello. Bueno, y que sigan utilizando el preservativo. Bueno. Que se la sigan poniendo. Claro. Alejandro, perdona que querías hablar. Si me permitís, o sea, yo creo que sí hay una necesidad no cubierta en ese grupo de población, porque además son personas que pasan de tener un pediatra a tener un médico de familia, no tienen que están en una situación en la que tampoco tienen autonomía al 100% para poder tomar decisiones sobre su propia salud. Entonces yo creo, por supuesto, insistir en el uso del preservativo es siempre una buena medida, pero creo que hay dos cosas que hay que insistir en este grupo de población. Lo primero, que haya una buena educación en afecto, sexualidad. Cada vez es más importante que tengamos en cuenta que las generaciones jóvenes, que efectivamente tienen mucha información, pero no tienen tanta información como a lo mejor podíamos tener la generación de Nacho o de Nuño, la mía, y por tanto no tienen esa percepción. Afortunadamente no tienen el miedo, pero no tienen toda la información que podíamos tener nosotros. Y luego, por otra parte, que tengan también la libertad de poder acceder a centros monográficos específicos en los que pues no se les va a dar una atención con una situación de cierta comodidad y de facilidad para atenderla y de poderles tratarse en caso de que pudieran tener alguna infección. Y recordar que además son asintomáticas en un porcentaje muy alto, y la clamidia, que es una bacteria que afecta de forma predominante a mujeres menores de 25, mujeres heterosexuales menores de 25 años, es una de las causas número 1 en el mundo de infertilidad, lo cual es muy importante que estos grupos poblacionales estén bien tratados. Lo tengo que dejar aquí, ya me sabe mal, porque el tema me parece muy muy interesante, y a Nacho sobre todo, porque se ha quedado ahí pensando todavía en las campañas. Sí, y además estaba pensando yo que esas campañas calan a toda una generación. Todo Mira lo que si no calan. se le explique, Claro. todo lo que no se explique a los adolescentes hoy, pues crecerán con esa idea. Exacto. Muchísimas gracias, Alejandro, Manuel, a los dos. Muchísimas gracias. Y Nacho y Nuño, hasta la semana que viene. Un abrazo. Nacho, que te sea leve. Sí, nada, la semana que viene ya estaré ahí. Bueno, tú cuenta los días, que si no te dejo venir, ¿eh? Venga, hasta luego. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que
Hace una semana de las elecciones a la Comunidad de Madrid y en las tertulias y en los medios repetimos constantemente las palabras izquierda y derecha. Hablamos del bloque de izquierdas, de los partidos de derecha, también en menor medida del centro como espacio político. Bueno, es política, aunque hablemos en términos cartográficos que parecen venir de mapas, son usos figurados por los que atribuimos a una ideología política una posición. Y en estos minutos de los martes, ni de política ni de mapas, nosotros de lo que hablamos es de lengua, y nos hemos preguntado cómo en la lengua funciona lo de la derecha y la izquierda. Como todos los martes tenemos clase de lengua con nuestra experta, con la historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons. Muy buenos días. Buenos días. A ver, Lola, hablamos de izquierda y derecha en el arco parlamentario. ¿Por qué? Por la Revolución Francesa. En 1780, la Asamblea Nacional Constituyente, que surgió en Francia, estaba discutiendo una propuesta legislativa y era si se otorgaba capacidad de veto al rey. Hubo personas a favor, en contra, pero los contrarios a esa medida se colocaron en esa asamblea a la izquierda del presidente y por eso quedó asociada esta posición al cambio político, a la renovación social y quedó asociada a la derecha a la opción contraria. Por eso esa calificación, como tú decías, cartográfica del arco político. Esto empezó siendo una calificación coloquial, pero fíjate que actualmente incluso a veces se hace oficial o institucional porque hay partidos políticos fundamentalmente de izquierda que usan en su propio nombre el término. En España hay Izquierda Unida, en Alemania está Die Linke, que significa la izquierda, o en Italia la Sinistra, un partido político también. Pero te has dicho que Sinistra para el nombre de este partido italiano. En español decimos izquierda, pero hablamos de a diestra y a siniestra. ¿Es lo mismo, izquierda y siniestra? Porque es una equivalencia curiosa. Sí, es lo mismo, izquierda y siniestra. Es verdad que derecha e izquierda parecen términos comparables, pero tienen una historia muy distinta como palabras, porque derecha tiene una historia muy fácil, pues viene del latín directus, derecho y fin, pero la izquierda tiene una historia un poco más compleja. En español hemos rechazado la forma latina, que era como bien has dicho tú, esa sinistra. Es verdad que la mantenemos en cosas como a diestra y a siniestra, pero en general ese sinistra lo hemos reemplazado por la palabra izquierda, que es una palabra que tiene el portugués, esquerdo, que tiene el catalán, esquerra, y otras lenguas. Por ejemplo, al otro lado de los Pirineos, en el gascón, también tienen esta forma. ¿De dónde sale esa forma izquierdo? Pues seguramente venga del vasco ezker. ¿Y por qué no tenemos la forma latina? Pues porque hemos hecho tabú de esa forma, hemos hecho un tabú de ese lado izquierdo, lo hemos hecho palabra innombrable, palabra que asociamos a la mala suerte, algo que hay que evitar, y lo siniestro es algo oscuro, algo fatídico. Pero eso quiere decir que hay un tabú asociado a la mano izquierda que nos hace cambiar incluso la palabra. Claro, es que esto pasó ya en latín. Los latinos decían sinister porque no querían decir su palabra para la mano izquierda, que era scaebus, y los griegos, que sí tenían la forma skaios, le daban a esa palabra el significado también de algo rudo, algo brusco. Lo mismo en otras lenguas, donde se sigue asociando todo lo izquierdo al mal agüero. En italiano es sinistra, pero también se llama a la mano izquierda mano manca. En francés, la gauche, la main gauche, literalmente es mano torpe. En el español de República Dominicana, hacer algo por la izquierda es hacerlo clandestinamente. En Honduras, decir que una cosa es izquierda es que la hemos adquirido, digamos, ilegalmente. En español antiguo había una locución que era echarlo todo a la izquierda, que significaba maliciar. O sea, juzgar mal de entrada las acciones de otros. Vamos, que lo único positivo que se podía decir de la izquierda era eso de tener mano izquierda, pero por lo demás, fatal. Los zurdos han tenido, esto es histórico, han tenido que sufrir reeducaciones, discriminaciones. ¿La lengua refleja eso? Sí, es que como decía, es que hemos sido tremendos con todo lo izquierdo y con los zurdos también. La propia palabra zurdo nos lo muestra. Esa voz se ha querido emparentar con el gallego, porque en gallego mao xurda es mano izquierda. En portugués zurdo o churro significa avaro, sucio, vil, pesado. Cervantes decía de los zurdos en el Quijote que eran hijos de padres demasiado humildes o bajos y que en ellos no podía entrar ni el buen uso ni la buena doctrina. O sea que sí, que a la mano izquierda y a los zurdos los hemos tenido muy marcados socialmente y eso se refleja en la lengua. Ahora bien,
en la lingüística actual, izquierda y derecha tienen un sentido muy distinto, muchísimo más objetivo, más escéptico. ¿En qué sentido se usa hoy en lingüística? Pues hoy decimos periferia izquierda y periferia derecha en lingüística para referirnos a los márgenes de una frase. Quiero decir, si tú miras una frase en un texto, la izquierda es su inicio y la derecha es su final. Y puedes observar que a veces los hablantes separamos ese inicio del resto de la frase y creamos una periferia izquierda. Por ejemplo, si digo, los madrileños, las elecciones los han tenido en ascuas, pues los madrileños es periferia, y esa periferia izquierda la usamos mucho para focalizar, para poner algo de relevancia, para destacar cosas. Ángels, los programas los hace por las mañanas, pues ese Ángels ahí es periferia izquierda, por ejemplo. ¿Y hay entonces también una periferia derecha de la lengua, en la lengua? Claro, es un doble margen. Si digo, por ejemplo, frase así de repente, esto es lo que no soporta Ángels, los madrugones. Pues los madrugones es periferia derecha. Y también nos interesa mucho describirlo científicamente. O sea que nosotros como hablantes cartografiamos constantemente, porque hablamos de margen izquierda y derecha de los ríos, de las páginas, de las calles, de la política figuradamente, y lo tenemos en la lengua. O sea que somos cartográficos y somos una brújula, necesitamos la brújula. Y la poesía, tú sabes que es una brújula en esta sección, ¿no? Bueno, clarísimo, porque nos marca el sur, que es el final de mi intervención de cada martes. Y hoy te propongo que leamos un poema de Juan Gelman, un poema que trata del costado izquierdo y de las manos, no sé si diestras o zurdas, de una mujer. Venga. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, yo gritaba, atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Qué bien, Lola. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En la salud. The number you have reached has been disconnected. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, y hasta que la muerte nos separe, nuestro compromiso con la tecnología es íntimo y duradero, y oficia la ceremonia que le da carta de naturaleza todos los martes Jaime García Cantero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Impresionado con esto de la ceremonia. Vamos, es que estamos unidos así por el vínculo tecnológico, porque tú me cuentas todo lo que sé, lo poco que sé me lo has contado tú. Mira, decía que tiramos de tecnología en la salud y en la enfermedad, pero sobre todo en la enfermedad, y esto es así. Yo no conozco a nadie que no haya consultado alguna vez con Dr. Google. Todo el mundo. Doctor Google, confesor Google. Ya hemos dicho que Google sabe más que nosotros, que casi cualquiera. Y de hecho, en el tema de la enfermedad es muy curioso, porque la Clínica Mayo hacía público un informe en octubre del año pasado que decía que las búsquedas en Google era uno de los factores para detectar las epidemias, y especialmente la COVID, ¿no? Que los brotes de COVID se detectaban antes en el Dr. Google. Cuando mucha gente buscaba por los síntomas que tenía. Cuando la gente empieza a buscar síntomas de COVID, es que en ese barrio posiblemente haya COVID. Pero esto es lo obvio. Pero hay otras cosas, ¿no? Como siento tos, el niño te sube la temperatura. Estaba bastante demostrado para la gripe, pero con la COVID también. El Dr. Google, aparte de darnos un poquito de consuelo a veces, también puede ayudar a predecir este tipo de cosas. ¿Quién esté libre de culpa que tire la primera piedra? Porque creo que lo hemos hecho todos. Se habla siempre, lógicamente, de salud e investigación científica, pero el rol de la tecnología es cada vez más relevante. ¿En qué habría que fijarse del binomio salud-tecnología? Pues yo creo que es muy importante entender que la tecnología es fundamental hoy también en la salud, ¿no? Hablamos muchísimo de ciencia, y desde luego yo creo que si algo hemos aprendido en el último año es lo importante que es la ciencia, pero la tecnología juega un rol muy importante, uno, porque acelera la ciencia. Tenemos vacunas tan rápido porque ha habido tecnología que ha ayudado a eso, y eso es importante, compartición de data, big data, cosas estas que hablaremos hoy, que son muy relevantes, pero además es importante entender que muchas veces la ciencia es el viaje de ida y la tecnología el de vuelta. La ciencia es la que permite ir un poquito más lejos, es la que permite descubrir lo nuevo, el ir un poquito más allá, y la tecnología es la que permite que ese nuevo descubrimiento se ponga a disposición de cuanta más gente mejor. Un ejemplo, ¿no? Hace 20 años, menos de 20 años, que se hizo el primer mapa genómico de una persona. Esto que nos parece ya un hecho histórico, pues de hecho se terminó en 2003, hace 18 años de esto. Es un hito para la ciencia, un viaje de descubrimiento para la ciencia. Eso sí, costó 13 años de un montón de universidades y aproximadamente 2.700 millones de dólares.
Hoy, con tecnología, ese proceso genético se puede hacer en unas pocas horas y por unos pocos cientos de dólares. Es decir, el viaje de ida fue conseguir mapear el ADN de una persona. El viaje de vuelta, que es la tecnología, es hacer esto accesible en cualquier clínica para casi cualquier paciente. Esta es la relación un poco entre ciencia y tecnología. Y la coordinación también entre las investigaciones que se hagan desde diferentes. Ahora con el COVID, yo siempre lo he pensado, digo, ¿cómo se ponen de acuerdo? O sea, ¿cómo sabe uno que está investigando en la otra punta del planeta? Claro, la coordinación también es a base de la tecnología, ha sido fundamental. Sin tecnología, ese avance en paralelo claro. es complicadísimo. No solamente eso. Hoy todos estos ensayos clínicos que hemos visto, todos estos ensayos se controlan gracias a la tecnología. Se extraen multitud de datos que se analizan de manera rigurosa con tecnología. El doctor Antonio Urda es vicepresidente de Savana, una compañía médica internacional cuyo objetivo es acelerar y expandir la expansión médica tratando los datos que se extraen de las historias clínicas electrónicas con inteligencia artificial y técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Antonio Urda, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vosotros venís de la asistencia sanitaria, ¿no? Sois médicos. ¿Esa formación os permite saber cuáles son los datos que son más útiles, que es más útil escalar? Sí, o sea, nos permite sobre todo hacer las preguntas médicas adecuadas, ¿no? Y saber, fijarnos bien en identificar que el origen de los datos que vamos a utilizar sea el adecuado, ¿no? En función de cuáles son los objetivos que buscamos, ¿no? En los estudios, en las investigaciones que queremos hacer, nosotros como médicos apoyamos, ¿no? A los científicos de datos para asegurarnos que la calidad del dato que se está cogiendo es el adecuado y bueno, básicamente nosotros muchas veces cuando nos sentamos con ellos intentamos replicar aquella labor que haríamos en el hospital como médicos y lo que hacemos es les explicamos esos patrones a los científicos de datos vosotros para que los repliquen con inteligencia artificial. Les aportáis la información de los pacientes. Nosotros les aportamos el cómo lo haríamos en un hospital, ¿no? O sea, cómo iríamos, cómo haríamos la búsqueda de los datos en un hospital, qué proceso seguiríamos para ellos ser capaces de programar una máquina para que haga ese mismo proceso por nosotros de manera automática y masiva. ¿Y qué tipos de patrones sois capaces de descubrir? Pues descubrimos patrones que, dado el volumen tan grande de datos que habría que manejar, es muy difícil que una mente humana sea capaz de ver, ¿no? Casos concretos que hemos nosotros descubierto... Sí, aterrízamelo. Sí, por ejemplo, ¿no? Pues sobre todo con el caso del COVID, ¿no? Como estábamos hablando. Ayudamos a investigadores en Castilla-La Mancha, ¿no? A descubrir las características que tenían pacientes que iban a su centro de salud con síntomas de COVID, ¿no? Pues descubrimos qué patrones hacían más probable que ese paciente acabara ingresado en una UBI, ¿no? Entonces eso es de gran ayuda pues, para un paciente que va a su centro de salud, ¿no? Otro ejemplo muy concreto, pues describimos, gracias al uso de dato masivo, ¿no? De muchos pacientes, dado que teníamos acceso a muchos pacientes y a mucha información de todos esos pacientes, fuimos capaces de ver cómo estaba afectando el COVID a pacientes asmáticos, ¿no? Y ahí describimos, hace ya 6 meses, que el uso de corticoide inhalado, un tratamiento que utilizan los asmáticos, parecía que tenía cierto efecto protector, ¿no? Y esto lo descubrimos simplemente con lo que los médicos habían ido poniendo en su historia clínica, ¿no? Yeah. Bueno, pues hace 2 semanas se publica un artículo en Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas, donde corrobora este hallazgo que nosotros habíamos hecho hace 6 meses, ¿no? Gracias a que habíamos sido capaces de explotar toda la información que los médicos habían metido ya en la historia de sus pacientes. Claro, pero los datos médicos son privados, las historias de los pacientes son privados, ¿no? Y las cuestiones de ética, de privacidad, cuando se trata de un tema de salud, pasan a un segundo plano, ¿son compatibles? ¿Esto cómo se hace? No, todo lo contrario. O sea, siguen estando en primer plano y la ética y la legalidad no deben ser distintos independientemente del método que nosotros utilicemos para hacer uso de ese dato, ¿no? Otro punto importante es desvincular la explotación del dato del paciente de donde se ha originado, ¿no? Saber quién es. Asegurarnos de que se siguen todos los procesos necesarios como para que yo no sepa, cuando tengo acceso a datos, no sepa de qué pacientes son, ¿no? ¿Y eso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural qué es? Pues al final el lenguaje natural es la forma en la que los médicos escribimos. Y cuando digo escribimos no me refiero a lo mal que escribimos en las historias, en las recetas, sino de la forma en la que plasmamos lo que los pacientes nos están contando, ¿no? Es como lo plasmamos en el ordenador.
El procesamiento en lenguaje natural lo que nos permite es hacer una explotación masiva, ¿no?, de toda esa información que nosotros hemos metido. Te pongo ejemplos concretos. Yo soy traumatólogo y yo puedo poner que a un paciente le duele la rodilla, que a un paciente tiene dolor cuando sube las escaleras en la rodilla derecha, o uso el término médico, ¿no?, que es gonalgia, ¿no? Los distintos médicos utilizamos muchas formas distintas de referirnos a un único concepto. El procesamiento en lenguaje natural lo que es capaz de etiquetar de la misma manera independientemente de la forma en la que hayamos expresado un concepto ¿Y de una manera que sea entendible por los médicos o también por el paciente? También por el paciente al final. O sea que otro ejemplo muy sencillo de procesamiento en lenguaje natural es cada vez que escribimos en Google y nos equivocamos y Google nos recomienda ¿ha querido usted decir? ¿no? Y nos pone el término correcto, eso es procesamiento en lenguaje natural. El ordenador, hay un algoritmo por detrás que ha interpretado lo que nosotros queríamos decir, aunque lo hayamos escrito mal, pero ha sabido saber qué es lo que nosotros estábamos intentando expresar. Claro, la tecnología ha permitido también, porque decíamos antes, Jaime, lo del doctor Google, pero ahora con esto del portal del paciente, o sea, tú, que al final también es un riesgo, porque tú te vas a hacer un análisis y antes de ir al médico ya lo tienes colgado en tu portal del paciente, intentas interpretarlo tú sin entender prácticamente nada. Sí, no, sin duda. Como siempre decimos, esto es un gran poder y una gran responsabilidad. Exacto. Y desde luego está a la orden del día la desinformación médica también en Internet, ¿no? Y esta sensación de que todos sabemos de todo. Muchas veces los médicos nos cuentan cómo hay gente que llega a la consulta creyendo que sabe, con el diagnóstico hecho y diciendo al médico la prueba que le tiene que hacer. Y en esto Google también tiene una responsabilidad. Esto es habitual. Sí, lo que hay que tener muy en consideración es qué fuentes de información están buscando nuestros pacientes, ¿no? O sea, que quizás es lo que falta, ¿no? Información disponible hay mucha, ojo, de mucha calidad. Se agradece mucho que los pacientes vengan informados sobre su patología, sobre sus posibles tratamientos, pero hay que tener muy en consideración cuál es la fuente de información que se ha utilizado, ¿no? Y yo creo que es... Mira, para que los tecnólogos accedan a los datos es necesario que los médicos los ordeñen en miles y miles de entrevistas terapéuticas y cada vez más estas consultas se están haciendo de manera virtual. Es otra cosa que ha acelerado también la pandemia. En el Gregorio Marañón empezaron con las consultas virtuales de forma experimental en el Departamento de Pediatría ya en 2013. Marta Sánchez Zelaya, subdirectora de Continuidad Asistencial del Gregorio Marañón. Doctora Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Mira, cuando pensamos en telemedicina solemos imaginar una consulta por videollamada entre el paciente y el médico con los dos presentes cada uno a un lado de la pantalla, pero una consulta virtual tiene muchas más modalidades, ¿no? Efectivamente. Cuando hablamos de consulta virtual, hace un tiempo hablábamos de telemedicina, un concepto más amplio, pero que se aterriza ahora mismo en ese concepto de virtualidad, esa manera en que el médico atiende al paciente en remoto, pero con unos medios tecnológicos que le permiten interactuar y establecer una comunicación con el paciente. No solamente es la videoconsulta, la videoconsulta es lo más llamativo, ¿no? Lo más ejemplificador en este escenario de comunicación, pero también entendemos como consulta virtual una llamada telefónica, por ejemplo, o una consulta a través de un correo electrónico. Todos estos son elementos que aparecen y se instalan, que ya existían, pero que en esta situación actual pues se están implantando de forma progresiva y muy interesante además. ¿Y hay especialidades que se adaptan mejor que otras a este tipo de consulta virtual? Efectivamente, pero se adapta mejor por el tipo de patología a la que atienden. No es lo mismo atender una consulta de dermatología, en que yo tengo que ver la piel del paciente y tengo que explorarle, que atender una consulta de seguimiento, por ejemplo, en una consulta de endocrinología, que es seguimiento de parámetros, o una consulta de alergia, que es cómo se encuentra el paciente, o en un postquirúrgico que sí ha tenido dolor, ¿no? Hay escenarios en que la consulta presencial es imprescindible, porque hay que ver en directo al paciente, y otros escenarios en que podemos tener un contacto telefónico por videoconsulta en que nos solucione esa atención que tenemos que hacer en ese momento. No es que haya especialidades mejores o peores para la consulta virtual, sino que hay patologías que son más fáciles de atender por un medio o por otro. ¿Y cómo se convence al paciente de que eso también funciona? Es que también va bien, porque hay el típico de, no, si es que solo me ha atendido por teléfono. Incluso yo no sé si hay brecha generacional en esto. Pues es llamativo porque hay elementos de atención que inicialmente pueden sorprender, pero cuando el paciente lo usa, si se le resuelve el problema, el paciente entiende que esto es bueno y lo va a poder utilizar e incluso lo va a demandar, ¿no? Hace unos años, pues pasar una consulta telefónica o por videoconferencia podía ser extraño, pero ahora mismo lo que se está facilitando el paciente con este sistema es la accesibilidad, es decir, te resuelvo el problema de salud sin tener
que desplazarte, y además con un catálogo, con una cartera de acceso, de tiempos más amplia. La población lo entiende y se está adaptando. Todos nos adaptamos a estos nuevos modelos de pasar consulta, también el médico. ¿Crees que esto también, aquí hemos hablado mucho del empujón que supone la pandemia para el teletrabajo, para la compra online, para muchísimas cosas? ¿En esto también es un empujón? Absolutamente. Son elementos y herramientas de trabajo que ya existían pre-COVID, ¿no? Pero bueno, nos cuesta, todos estamos en nuestro día a día y a veces nos cuesta cambiar la manera de trabajar, nos cuesta a todos. El COVID ha sido evidentemente un impulso importantísimo. Primero porque nos ha permitido poner en marcha de forma más potente esos elementos de pasar consulta. También la población los ha entendido mejor y además nos permite gestionar a los ciudadanos si no hace falta que vengan a un centro sanitario, no tienen que venir porque además nos protege en la situación de pandemia que estamos ahora mismo. Marta Sánchez Zelaya, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tú crees que el Big Data nos va a avisar de la próxima pandemia? Yo creo que las fuentes de información necesarias para que nos avise está ahí. Lo que hay que saber es hacerle las preguntas adecuadas a esas fuentes de información, ¿no? Y lo que necesitamos es criterios bien establecidos y señales de alarma a partir de las cuales se pueda emitir, ¿no? el aviso de que está llegando una nueva pandemia. La base está. Pues Antonio Urda, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Jaime, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I've been staring at this blank piece of paper for an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the Durante los próximos minutos, yo no sé nada de nada sobre la persona con la que vamos a charlar hasta las 12 menos 5 aproximadamente, porque en el día a día nadie sale a la calle con un guión, con una documentación, sabiendo qué decir o qué preguntar a las personas con las que se encuentre. Nos encontramos grandes historias en el café, en el mercado, en una charla informal en el trabajo, y como la radio es natural como la vida misma, así será esta entrevista, porque esto es Usted no sabe con quién está hablando. Hoy nuestro encuentro va a ser frente al lineal de un supermercado con el ruido de la caja registradora de fondo. Nunca me ha quedado claro qué diferencia hay exactamente entre los huevos de gallinas camperas, los libres, los de gallinas ecológicas. Cuando dudo, me acuerdo siempre de este tuit de Pepe Rubio. Voy a comprar huevos y leo, según marcas, huevos de gallinas en libertad, de gallinas en suelo, de gallinas de corral, de gallinas camperas, de gallinas en hábitat natural, de gallinas al aire libre. Por favor, ¿alguien sabe dónde está la gallina? Claro, es que la pregunta ya no es qué fue primero, si el huevo o la gallina, sino cómo vino al mundo el huevo. Y por muchas veces que me lo han explicado, olvido la clasificación de números de 0 al 3 que traen los huevos en su matrícula, y por eso vendrá bien que mirando en la estantería de la tienda los diferentes colores y las formas de las cajas de cartón me encuentre con Nuria Varela Portas. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuál es el número óptimo? ¿Qué es lo que debo mirar al elegir qué huevos tengo que comprar? Bueno, un número óptimo no sería la pregunta, sino qué diferencias hay entre las diferentes categorías de huevos. Porque entiendo que todos los que venden son buenos. Claro, todos los huevos son buenos, todos tienen seguridad alimentaria y simplemente la diferencia está en la forma de cría. Y tenemos 4, como bien ha dicho, bueno, el compañero, aunque ha hablado de muchos más, pero bueno, son 4. ¿Los 4 cuál serían? Serían el 0 ecológicas, el 1 camperas, el 2 suelo y el 3 jaula. Estas son las 4 categorías de huevo que puedes encontrar en el lineal. Claro, esto es en función de cómo vive la gallina, vamos a decir. Sí, la diferenciación, bueno, puede haber diferenciación también o diferencias en la alimentación según el productor, pero la diferencia básica es la forma de cría de cada una. Unas gallinas están en libertad o en campo, que son las 0 y 1, otras están en una nave sueltas pero no tienen campo, que son el 2, y las otras están estabuladas o enjauladas, que son el número 3. ¿Y esto en qué se traduce a la hora de cascar el huevo? ¿En el color de la yema, en el sabor, en la consistencia? ¿En qué se traduce?
se traduce básicamente en, bueno, la diferencia básica son varias, puede ser el color, puede ser la consistencia, puede ser el sabor, depende del productor y de la forma de pastoreo. Si el pastoreo es en el norte, pues tenemos más capacidad de diversificar la alimentación, porque tenemos pasto todo el año. También la calidad de los cereales que le das a las gallinas, la cantidad de maíz, en fin, hay diferencias. Pero básicamente el pastoreo es la mayor diferencia que puedes encontrar entre un huevo y otro. Te estoy preguntando esto y no he dicho todavía qué te dedicas. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy gerente de una empresa, gerente y cofundadora de la empresa Pazo de Vilane. Fuimos pioneros en el año 1996 de la forma de cría en libertad. O sea, fuimos los primeros, básicamente, que decidimos coger las gallinas y darles aire libre y hacer una manera de producir distinta a lo que se estaba haciendo en aquel momento en la industria del huevo, que era solo jaula. ¿Y luego se ha copiado mucha gente? Sí, muchísima. Vamos a ver, nosotros lo que hicimos fue adelantarnos a una tendencia del consumidor, a una necesidad de que el consumidor tendría en el futuro de productos diferenciados y distintos, con unas características que no tenía en aquel momento la industria. Entonces nos adelantamos al bienestar animal, nos adelantamos a conceptos como cría en libertad, como bueno, todo este tipo de características que tiene nuestra producción. Hablas en primera persona del plural. ¿Nosotros quiénes sois? Porque la empresa la fundaste tú con tu familia. Sí, la empresa la fundamos yo con mi familia, con mis padres y mis hermanos. Bien es cierto que yo fui la persona que se fue de Madrid a Galicia para montar la empresa junto con mis padres, pero posteriormente mis hermanos se incorporaron y forman parte del equipo de trabajo de la empresa. Entonces siempre hablo en nosotros porque somos nosotros, somos todos. Porque el Pazo es familiar, o sea, el Pazo es algo que ya formaba parte de la familia. Sí, el Pazo es de mi familia desde hace 200 años, iba a decir 200 generaciones, qué barbaridad. 200 años, sí, 12 generaciones. Y de hecho es el motor de nuestro movimiento hacia Galicia. Nosotros somos de origen gallego por parte de padre. En los años 70 emigramos a Madrid. Pero siempre nos quedó este patrimonio agrícola y arquitectónico, que es el Pazo. Sí. Y en los años 90 decidimos que debíamos volver y devolverle su vida, su razón de ser, porque los Pazos en los años 70 o así perdieron un poco su actividad agrícola y ganadera. Y volvimos en el año 90 a devolverle la vida al Pazo, a hacer una actividad. ¿Te fue fácil convencerles? Porque dices, yo fui la primera, luego fui arrastrando a todo el mundo. ¿Cómo eran esas conversaciones de, oye, y si volvemos, y si ponemos en marcha este negocio? ¿Cómo fueron aquellas conversaciones? Fueron animadas. Era difícil, la verdad es que era difícil imaginar un futuro otra vez con un campo vivo, o sea, en una zona donde la despoblación es importante, donde el modelo de trabajo agrícola pues es más autárquico, de subsistencia. Entonces, instalar una empresa en Antas de Ulla, que es el concejo del concello donde estamos, y llevarla a nivel nacional como estamos ahora, o sea, convertirla en una marca conocida en el mercado, un nombre de referencia, pues era todo un reto. Entonces, bueno, hubo mucho debate, pero mi padre era un gran empresario, siempre lo fue, y lo tenía muy claro. Entonces fue nuestra guía, fue nuestra guía en el camino, él fue el que nos fue marcando un poco la misión y la visión que teníamos que seguir, y bueno, además era una persona con un carácter así importante, y entonces bueno, era difícil decirle que no. Entonces poco a poco nos fuimos ¿A ti qué es lo que te hizo tomar la decisión? Porque estabais en Madrid, pero tú además de Madrid te fuiste a Londres.
Sí. O sea, ¿qué hace clic en tu cabeza para querer volver a ese sitio en el que tú entiendo que debías tener el vínculo de los veranos, de las épocas de vacaciones? ¿Qué te pasa en la cabeza? Sí, el Pazo de Vilane o Vilane siempre fue un espacio de felicidad, por así decirlo. Muy vinculado a las fiestas, ¿no? Claro, pasamos nuestra infancia, nuestros veranos allí, las relaciones con nuestra familia paterna, o sea, era un sitio idílico y además nos ponía en contacto con el rural porque allí había una explotación de vacas de leche y entonces pues íbamos ahí, compartíamos un poco las labores con la gente que trabajaba en la finca y bueno, siempre fue un espacio especial para nosotros. No lo sé, yo estaba en Londres pasando un año de trabajo y de formación y de repente me di cuenta que la Grand City o la ciudad o Madrid o cualquier ciudad parecida a donde estaba no era para mí. O sea, no me aportaban nada, o sea, no conseguía encontrar como una motivación. Y sí que sentía una motivación especial por mis raíces gallegas, por mi origen y sobre todo por ese pazo y esas fincas que yo quería ver funcionando y puesta en marcha, ¿no? Entonces escribí a mis padres y les dije que yo no quería volver a Madrid, que quería irme a Vilane a montar un negocio. Así por carta se lo dijiste. Sí, además la encontré el otro día entre unas cosas de mi madre y es muy emocionante, es muy emocionante leer lo que piensas hace 25 años y que sigue siendo un poco el foco de tu vida, o sea, que es muy emocionante. ¿Y la respuesta a esa carta? Porque luego es verdad, ya te he preguntado por las conversaciones antes de poner en marcha el negocio, pero la respuesta a esa carta en la que tú dices, mira, yo quiero volver ahí, yo quiero volver al Pazo, ¿cuál es? Porque claro, tú estás en Londres, tú has tenido tus estudios, ¿la respuesta de ellos cuál es? La respuesta de ellos es vámonos, porque ¿Olé? Mi padre... Sí, es que fue su gran misión en la vida y es devolverle al Pazo su vida, ¿no? Y entonces él sabía que el campo era una oportunidad, sabía que una forma de vida distinta es posible y vio un poco en mí el brazo ejecutor, ¿no? Entonces, vámonos, nos fuimos allí, un poco sin saber muy bien por dónde empezar, pero enseguida encontramos la manera y sí, o sea, nos fuimos los tres, mis padres y yo, a Galicia a poner en marcha la empresa. ¿Y por dónde se empieza? ¿Por comprar unas cuantas gallinas? Sí, se empieza por muy poquito, por muy poco. Compramos 50 gallinas y empezamos un poco a conocerlas, porque claro, yo soy economista, mi padre era abogado. Pero de gallinas no tenías mucha idea. No, ni idea, yo no sabía nada, ni cómo ponían huevos, vamos, no tenía ni idea. Empezamos muy poquito a poco, aprendiendo, instalándonos en las instalaciones, o sea, un poco reciclando las instalaciones que había en la finca y poco a poco arreglándolo todo y de esta manera fuimos creciendo, también innovando en la manera de presentar el producto, haciendo puerta fría, o sea, yo he hecho un poco de todo, he cargado gallinas. ¿Puerta fría quiere decir que ibas a los comercios vendiendo tus huevos? Sí, poco a poco, tienda a tienda. Empecé en Lugo, fui a Coruña, luego a Vigo, o sea, un proyecto desde la base, muy lentamente. 50 gallinas para empezar. ¿Qué datos maneja ahora la empresa? La empresa ahora tiene casi 14 granjas en producción, más de 100.000 gallinas en puesta. Y son muchas gallinas. Sí, son muchas gallinas. Trabajamos con la comunidad, o sea, trabajamos con granjeros que trabajan con nosotros. Nosotros tenemos granjas propias y también colaboradores, o sea, hemos trasladado nuestro know-how y nuestra manera de hacer a otros granjeros y estamos en todo el territorio nacional vendiendo nuestro producto y tenemos una facturación alrededor de 7 millones de euros. ¿Cuándo disteis el gran salto? Porque es verdad que todos los negocios así poquito a poquito, pero sí que llega un momento que es el clic, ¿no? De pasar de una empresa pequeñita o que se pueda controlar a los números de los que me estás hablando. ¿Cuándo es ese salto? Ha sido muy poco a poco, ha sido como si viéramos la línea del tiempo de Pazo de Vilane, ha sido una línea del tiempo muy lenta, ten en cuenta que son 25 años
y es una línea continua hacia arriba, poco a poco. Este es un proyecto que tiene una característica importante y es que ha sido construido muy lentamente, creando equipo, conservando los conocimientos, adquiriendo pues experiencias, conociendo a nuestros interlocutores, o sea, realmente no hay un pico, un punto de inflexión que hiciera el proyecto pum para arriba. O sea, ha ido un crecimiento lento, creando prestigio y conociéndonos como un referente. Entonces, básicamente no podría ahora pensar en un punto concreto. Has hablado de tus padres en pasado. ¿Ellos pudieron ver la evolución de la empresa? ¿Hasta qué punto la vieron? Sí que la vieron y además colaboraron mucho en que llegáramos hasta aquí. Entonces sí que la vieron. Desde luego, no en el momento que estamos ahora, que estamos en un momento muy dulce, porque estamos en un momento donde nos divertimos mucho, donde hacemos proyectos... Qué bueno es esto. Sí, desde luego es uno de nuestros objetivos, divertirnos, hacer cosas que nos satisfagan, o sea, no es solo tenemos un objetivo económico, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy dulce, de hacer proyectos muy bonitos. ¿De qué tipo? Pues sobre todo centrándonos en nuestra responsabilidad como empresarios y en la sostenibilidad de nuestro negocio, ¿no? Entonces, tenemos proyectos centrados sobre todo en que el impacto en el entorno sea importante, proyectos de tipo artístico como conciertos en el Pazo, proyectos como reducciones de la huella de carbono con plantaciones de árboles, hacemos talleres medioambientales con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, o sea, estamos en un momento creativo y aparte de producir huevos de gallinas camperas, pues hacemos muchas otras cosas que nos divierten un montón. ¿Tuvisteis que remodelar el Pazo? Sí, el Pazo estaba en un estado complicado cuando llegamos y bueno, hemos ido poco a poco recuperando, que es patrimonio, el Pazo es patrimonio cultural, está inventariado y poco a poco lo hemos ido recuperando y dándole un poco otra vez la cara que tenía que tener. ¿Y la vida o tu vida está siendo como te la imaginaste ese día que en Londres escribiste esa carta diciendo no me gusta la gran ciudad, yo quiero volver al Pazo? ¿La vida está siendo como tú te imaginabas? Pues sí que lo es. Soy una afortunada. La vida es como yo lo pensaba. Además estoy haciendo algo que me motiva. Mi padre decía que este proyecto era como un cuadro en blanco, que tenías que levantarte todas las mañanas y pintar, ¿no? Entonces era como un óleo que tú... y entonces aunque parezca mentira que la empresa pueda ser un entorno creativo, estoy en un momento en el que puedo desarrollar mi creatividad como empresaria, como persona. Encima disfruto de un entorno maravilloso, lleno de bosques de arbolado autóctono con robles y paseo por los campos. Tengo un equipo de trabajo fenomenal con el que me llevo muy bien, o sea, realmente estoy viviendo lo que yo pensaba que quería vivir. Tomaste la decisión adecuada. Nuria Varela Portas, fundadora de Pazo de Vilané, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias a ti. Un beso. De un amor prohibido. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Vamos a ir terminando este Hoy por Hoy. Contadme qué ha pasado hoy al otro lado del cristal o en vuestras casas. Sara, estás ahí, ¿no? Aquí estoy, claro. Sastre, estás ahí también, ¿no? Aquí estoy, sí. Vale, ¿qué ha pasado? Pues a ver, que nos estamos viniendo un poco arriba porque a partir o a raíz de que hacemos un pequeño avance a las 6 de la mañana y que Pedro nos suele dar paso, o Pablo, cuando está Pablo Morán, como el cuadro de actores, pues que se nos está yendo un poco de las manos. Queremos como cambiar cosas, como el otro día cuando decíamos, ¿por qué no abres, Ángel, con voz de chiquito a las 8? Aquí por ejemplo, es verdad, os estáis viniendo un poco arriba. Sí, generamos muchas ideas que, hombre, puede que algunas no lleguen a puerto, pero otras... Claro, queremos que no sea todo previsible. Entonces, pretendían que yo hiciera un avance diferente al que he hecho un avance sobrio, normal. ¿Qué vamos a hacer? Pues a las 10 vamos a ver qué está pasando en Colombia, en el Comando N, con Nacho Carretero. Bueno, pues este era el avance. Ha sido normalito. Y cuando ella ha llegado, digo, le falta un poco de rock and roll, ¿no? Y hemos soñado con esto.
Tengo la camisa negra. Ahora a las 10 en el Comando N con Nacho Carretero y Nuño Domínguez vamos a intentar comprender lo que está pasando en Colombia. ¿Qué le ha pasado al proceso de paz? ¿Por qué hay violencia en las calles? Querida Evita Cruz, deja de avanzar temas espinosos. Aquí mando yo. Plata o plomo, tú decides. Y luego, en la sección del planeta, recordaremos aquellas campañas de salud pública, el Póntelo, Pónselo, por ejemplo. Póntelo, pónselo, cuando entres. Y antes de levantarte de esa silla, conocerás a alguien que empezó con 50 gallinas y ahora vende 3 millones de docenas de huevos al año. Es Nuria Varela Portas, la fundadora de Pazo de Vilane, alguien que mantuvo el sueño de su abuelo. No dejéis que el Pazo muera. Ring, ring. Dime. Papá, dejo Londres, vuelvo al Pazo. Es un sabotaje en toda regla. Os hace reír. Tengo que decir que es un poco más gracioso que tu avance. Hombre, sí, es un poco más gracioso que tu avance. Lo compra. Si yo te hubiera hecho eso a las 10 menos 5, ¿qué me hubieras No, hecho? el problema es que no podías entrar tú sola, tenía que entrar todo el cuadro de actores. Estarías en Canarias ya. Ya. Sastre, ¿tú cómo lo ves? Que tú eres de la parte seria. Yo creo que el colombiano y los acentos de Pepe hay que seguirlo trabajando. Bueno, y pues no te digo el gallego de Ana Uslet. Bueno, no he pretendido, ¿eh? Ah, no, pues lo ha parecido. Porque Nuria se ha criado en Madrid. Oye, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Quién estaba haciendo la gallina? Pepe Rubio. Bueno, éramos patos. Ana y yo. Es que era muy mal. Es que nos ha faltado, pues había mucho banquillo hoy, porque Pascual, Sergio, tú. Claro, es que había mucha gente que no estaba entendiendo. Brian aquí en control. Yo agradezco que la producción de éxito me salve de ciertas cosas. De hacer el ridículo, básicamente que te salve de hacer el ridículo. Pues a falta de gracia, como me pasa a mí también. Muy bien la gallina. Tú, a ver, haz la gallina, Sara. No, la habría hecho en el momento de actuar. Ahora mismo no he calentado ni A nada. ver, perdona, No puedo un hacer la actor gallina. actúa en cualquier momento, ¿eh? No. Venga, Sara, Eso para el próximo día. ¿Quién está haciendo eso? Pepe. Hoy por hoy. Bañada por dos mares y el Orinoco, café y petróleo. Sara, directos a Colombia en el último compás. Directos a Colombia. Nos hemos acercado esta mañana ya al momento tan crudo que está atravesando el país y lo hemos hecho con Carolina Aetel, que es periodista, que es colombiana. Durante 10 años trabajó en la Embajada de Colombia en Madrid, que es donde vive ahora mismo, y ella nos hablaba de su infancia allí, ¿no? De la idea esa de mejorar la raza. Yo creo que crecer en un país donde te están constantemente mandando el mensaje de que tú tienes que mejorar tu raza, cuando yo llevo 13 años viviendo aquí, claro, para mí ahora es chocante, pero yo crecí con eso, yo crecí con una abuela diciéndome eso. Y mejorar la raza quiere decir que tu raza no está bien, que ser indígena no está bien, que ser negro no está bien. Es una burrada, ¿no? Esa ha idea. sido la verdad que hacía falta que parásemos con el conflicto, en el conflicto de Colombia y yo creo que ella lo ha explicado muy muy bien. ¿Y la música que estamos escuchando? Pues ellos son Aterciopelados, ellos son una banda colombiana que fueron muy muy famosos en los 90, siguen en activo ahora todavía, son Héctor Buitrago y Andrea Echeverry. Sí, de hecho, como nosotros. ¿El qué? ¿Aterciopelados dices? Como nosotros. Como nosotros. Tenían un temazo que era tu fotografía. Sí, tenían No me temazos, muy buenos temazos. Y estaba pensando, Bayo, que le podríamos pasar el testigo al Hoy por Hoy Colombia, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? A los compañeros A de los Radio compañeros. Caracol. Sí. Claro, a los compañeros de Radio Caracol. Pero no, ahí está Brian. Pues de Colombia a Castilla-La Mancha, Ciudad Real, concretamente. El exotismo. Y más concretamente a Puerto Llano, porque los puertollanenses ya están preparados para escuchar el Hoy por Hoy puertollano con Mario Carrero, que está a puntito, a 20 segundos. Mario Carrero, que está ahora mismo a 20 segundos ya sentado en la silla para empezar Mario. el Hoy por Hoy Mario. puertollano. Venga, todo tuyo, que nosotros volvemos mañana a partir de las 6. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.